Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Ahora y un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Muy buenas noches para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos un saludo muy especial a todas las personas que hoy, en esta noche, se están sintonizando con nuestro canal, de tal manera que podamos escuchar y ver la palabra de Dios que hoy nos está ministrando por medio de este canal y utilizando esta vasija de barro llena de su gracia para que el Señor me llene de su gracia con su Santo Espíritu y poder proclamar su santa palabra. Hoy vamos a tener un texto que está en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y primera de Juan 1:5 dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias nuevamente en esta noche y pedirte, conforme siempre te lo hemos pedido en oración, que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Edifícanos en esta noche y llénanos de tu presencia, también para el que escucha el mensaje, de tal manera que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones y pueda ministrar cada corazón y cada vida. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego el servicio de hoy, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El significado de entrar en el reino de Dios. El significado de entrar en el reino de Dios. El deseo de Dios es trasladarnos
del reino de las tinieblas al reino de la luz. El verdadero conflicto es una confrontación entre la luz y las tinieblas. Como dice el apóstol Juan, en él, ¿en quién es él? En Jesús, el Hijo de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan capítulo 1, del 4 al 5. Quiero recordar indudablemente lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el Señor nos ha enseñado en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, que para poder entrar al reino de los cielos se requiere nacer de nuevo. Y vuelvo a reiterar esta palabra que es tan importante, que es primordial, que es sine qua non para poder entrar al reino de los cielos, que es el nuevo nacimiento. Es importantísimo reiterar este punto porque hace parte de todo el proceso y ahora lo vamos a entender claramente. La oscuridad se torna insustancial frente a la luz. ¿Qué significa? Que cuando está oscuridad, con un poquito de luz que haya, disipa por completo las tinieblas. Ahora, Jesús se proclamó: yo soy la luz del mundo. Dios dice: Dios es la luz. Y Jesús mismo, que es 100% humano y 100% divino, él representa la luz. Yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Pablo llega a dar una afirmación poderosísima cuando una persona nace de nuevo y tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Y es lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en ti. ¿Quién vive en ti? ¿Quién está viviendo en ti? Jesús. Si es así, la luz del mundo, que es Cristo Jesús, debe reflejarse a través de tu vida. Hay una pregunta: si Jesús es la luz que mora dentro de nosotros, ¿por qué no desaparecen las tinieblas alrededor nuestro en forma inmediata? La respuesta es que aún gran parte de la luz está velada, los velos. Hay velos que impiden que la luz se refleje en nosotros. ¿Por causa de qué? De estructuras reales que el diablo, Satanás o el enemigo ha edificado a través de los hombres. Esos velos de oscuridad producen el efecto de un foco que ha sido cubierto con un caparazón sólido alrededor de él. Una cosa va a ser entonces la presencia de la luz en la vida de los que han sido hechos hijos de Dios, y otra cosa, su manifestación visible a través de la vida del creyente. Entonces vamos a mirar un tópico y vamos a mirar que existen, el primer tópico es: existen varios velos que necesitan ser revelados a través de la luz de Cristo. Y vamos a mirar un primer velo que nos impide que reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Es el velo de la falta de revelación. Hay un velo que se llama la falta de revelación. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 4 al 6, no revela. Aquí sí es interesante. Tú puedes leer la Biblia, la palabra de Dios, de una manera de información, recibir información a tu mente. Pero cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo verdaderamente ha llenado o ha sido, ha participado directamente en ese nuevo nacimiento, y recordemos lo que dice Efesios 1, del 3 en adelante, que dice: los que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces, en el nuevo nacimiento es muy diferente leer la Biblia como una información a leer la Biblia, y cuando tenemos el Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios, es revelada. Hay una revelación a nuestro corazón. Por eso se hace sine qua non el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento existe una problemática profunda en el ser humano, porque la palabra de Dios no es revelada. Y entonces tenemos acá un velo que cubre a la persona porque no ha nacido de nuevo. Y observen ustedes a este texto bíblico, que es una revelación de la palabra del Señor, indicándonos qué es lo que está sucediendo en la vida de las personas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice: atentos, el Dios de este mundo. ¿A quién se le llama el príncipe de este mundo? El Dios de este mundo, a Satanás. Dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean
la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces aquí es impresionante la revelación que dice aquí la palabra, nos está diciendo, nos está enseñando, nos está exhortando, nos está mostrando que el Dios de este mundo ciega la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué palabra de revelación tremenda. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender. Recuerden lo que dice también en 2 Corintios capítulo 2, cuando dice que lo espiritual se discierne espiritualmente, y una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a discernir lo espiritual? Es imposible para ellos. Por eso se hace sine qua non, se hace fundamental, se hace primordial el nuevo nacimiento. Las personas que no reciben a Cristo no lo hacen porque no quieren, sino porque no pueden. Tienen un velo de ceguera que impide que la luz del Evangelio les resplandezca. También este velo impide que la palabra escuchada sea revelada en sus corazones. Muchas veces solo llega a sus mentes y a veces ni aún a eso. Por eso es que necesitamos orar y clamarle a Dios para que Dios quite ese velo de la falta de revelación y de que las personas no pueden entender muchas veces el Evangelio. El Evangelio traduce las buenas noticias. Por eso dice la palabra, los que oyeron el mensaje, primero, oír el mensaje. Segundo, y lo creyeron, creerlo, fueron sellados por el Espíritu Santo, porque el único que te puede convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de juicio es el Espíritu Santo. El segundo velo. Hay un segundo velo que tiene que ser quitado, y es el velo de la falta de comunión. Este es el segundo velo que impide, este segundo velo impide que la luz de Cristo, la luz del mundo sea reflejada en nuestros corazones. Primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz. Atentos a esta palabra. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado más grande de la iglesia alrededor del mundo es precisamente que no hay comunión entre unos con otros. Pregunta: ¿cómo está la relación entre cónyuges, entre esposos y esposas? Entre esposo y esposa. ¿Cómo está la relación entre padres e hijos? ¿Cómo está la relación entre hijos y padres? ¿Cómo está la relación con tu parentela, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con toda tu parentela? ¿Cómo está la relación y la comunión en el lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad? Si no hay una comunión, si no hay una buena comunión, la luz de Cristo no está reflejándose en usted. Eso no significa que no haya conflictos. Eso no significa que no haya diferencias. Pero la gran diferencia es que un hijo de Dios busca la reconciliación, busca la restauración, busca en ponerse de acuerdo. ¿Acaso pueden andar dos juntos sin ponerse de acuerdo? En muchos matrimonios viven en la misma casa, pero viven a años luz de distancia. No hay comunión. Y hay problemas, y hay dificultades, y el gran problema es de que no se someten a Cristo, y entonces no hay obediencia. Entonces, en un hogar donde no hay la comunión con Dios, no se está reflejando la comunión los unos con los otros. Aún las Sagradas Escrituras nos habla poderosamente de que los hermanos deben vivir en armonía. ¿Cómo están viviendo tus hijos? Si hay armonía entre ellos. Si no hay armonía, no hay comunión, no se está reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas y hay un velo de falta de comunión en los hogares. Y si esto se está presentando en las familias, pues digan ustedes la sociedad cómo está.
La crisis de la sociedad, la crisis de la familia, y no hay la comunión de Cristo, nos está reflejando a Cristo muchas veces en los hogares y tenemos tinieblas en Tunja, en Boyacá, en Colombia, en el mundo entero. Fíjense ustedes todos los homicidios, fíjense ustedes todo el abuso, no solamente el abuso verbal, sino el abuso psicológico, el abuso físico y todas las contiendas y todo lo que hay. Entonces, si no hay comunión, la imagen de Cristo no se está reflejando y hay un velo que está impidiendo la comunión, la falta de comunión. ¿Cómo entonces podemos decir que somos luz? La gran pregunta, ¿cómo podemos decir que somos luz si en la casa estamos como carros y gatos y peleándonos? Fíjese en qué momento es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, cuando andamos en comunión, por consecuencia de andar en la luz, tenemos comunión de unos con otros. Primera de Juan 2, del 9 al 11 dice, el que afirma que está en luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. La palabra de Dios nos dice que en esto conocerán todos que son los discípulos de Jesús, si tuviéramos amor los unos con los otros. Y específicamente la palabra de Dios que habla sobre este punto es Juan 13, versículos del 34 al 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Podrá acaso un mundo perdido y necesitado de amor, un mundo que grita en su soledad y en sus horribles vacíos, vernos como discípulos de Cristo? Cuando hay tanto egoísmo, tanta división, tanto enjuiciamiento y crítica entre los unos con los otros. Entonces, aquí es importante si tú estás en luz o estás en tinieblas, si no estás reflejando la luz de Cristo, si en tu hogar verdaderamente más que comunión, ahí son peleas, disensiones, y no porque no las haya, porque hay conflictos. Pero lo más importante es que el común denominador sea la buena comunión, no el común denominador las peleas, las disensiones, las rencillas, la amargura, el resentimiento y las agresiones. Si eso está verdaderamente como común denominador en tu casa, algo está sucediendo. Realmente la imagen de Cristo no se está reflejando y por lo tanto no hay comunión los unos con los otros. Y si no hay comunión los unos con los otros, el velo está operando en tu corazón y en tu vida. El tercer velo que está afectando que la imagen de Cristo se refleje en nuestros corazones hacia el mundo externo es el velo de la falta de confesión de pecados. La falta de confesión de pecados. Y no es tan sencillo. Uno dice confesar el pecado, que haya frutos dignos de arrepentimiento, aparentemente parece que fuera tan elemental, pero no es tan elemental. Una de las cosas más difíciles en el ser humano es aceptar que ha pecado, y significa que nosotros somos orgullosos, somos prepotentes, somos soberbios, y muchísimas veces en nuestra vida se ve afectada poderosamente debido a los grandes problemas de orgullo y de prepotencia. Recuerden que el orgullo es un espíritu de orgullo, es un espíritu de rebelión que va en contra de la palabra de Dios. Lo que Jesús nos vino a enseñar fue la humildad. Y para ser humildes, uno tiene que confesar el pecado. Y ojo con esto, para poder yo confesar el pecado, necesito convencerme a mí mismo de que estoy en pecado. ¿Y quién te convence a ti de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. Si el Espíritu Santo no está, ¿quién te puede a ti convencer? Nadie. Y la naturaleza pecaminosa te afecta. Y entonces seguimos siendo orgullosos y prepotentes y no vamos a aceptar que hemos fallado. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. En la epístola de Santiago encontramos también esta palabra, confesar. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16.
Confesar a Cristo es confesar que Él murió por nuestros pecados e inversamente, confesar que los pecados con verdadero arrepentimiento es acudir a Cristo en busca de perdón. Por eso la importancia de la confesión de pecado. Primera de Juan 1, del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ojo con esto. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Aquí hay algo muy, muy importante y es necesario que entendamos que tenemos que confesar los pecados con Dios y pedirle perdón por los pecados que hemos cometido con Dios. Y ojo con esto, es necesario que también confesemos los pecados con los demás. Y hay que hacerlo en forma oral. Por eso es tan importante, iglesia, la confesión de pecados tiene que ir unida con frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no hay frutos dignos de arrepentimiento, es una confesión falsa, es una confesión hipócrita, es una confesión que no llega al quid del asunto, no llega al corazón. Por eso tiene que la confesión de pecado ir acompañada de frutos dignos de arrepentimiento, un cambio vital de vida frente a lo que estamos realizando. Por eso es muy importante también confesar los pecados delante de Dios y también muchas veces se ha confesado públicamente delante de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 18 al 20, dice, atentos a lo que dice esta palabra y esta palabra, cómo hay una confesión pública dentro de la iglesia. Dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¿Qué dice aquí la palabra? Que confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Pero esto no debe hacerse a menos que redunde en edificación. Efesios 5, del 12 al 13, dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí es muy importante entonces hacer una confesión delante de Dios de mis pecados y también confesarse los unos a los otros los pecados. En la vida personal, mi vida personal, en mi vida de relación de pareja, en mi vida familiar con los hijos, en mi vida ministerial también he experimentado el poder de la palabra que habla en Santiago, de que confieses a los otros. Hay un testimonio grandísimo del evento que estamos hablando, de un caso, y lo doy de manera general, de manera de ejemplo, para que ustedes entiendan el poder desde la confesión de los pecados y el poder de sanidad que trae verdaderamente cuando se hace de corazón y cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. En alguna oportunidad había una persona que esa persona no podía dormir, llevaba alrededor de 2 meses sin dormir y estaba a puertas del suicidio. A puertas del suicidio, estaba en una desesperación profunda. La falta de sueño, que no creyera, la falta de sueño produce unos efectos tremendamente fuertes en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Esta persona estaba en una crisis, estaba en un shock profundo. Esta persona recibe a Cristo en su corazón. Esta persona después entramos en un proceso de sanidad y en ese proceso de sanidad esa persona confiesa sus pecados delante de Dios y durmió 3 días.
Durmió 3 días seguidos, eso fue profundo. Esa persona cayó en un descanso, una paz con Dios que fue maravillosa. Sin embargo, después de esos 3 días, empezó nuevamente a afectar el insomnio y empezó a sentirse esta persona impaciente. Entonces, dentro de la dirección que el Espíritu Santo también nos fue dirigiendo y nos fue guiando, fue poner en práctica esto lo que dice Santiago 5: confiésense los unos a los otros sus pecados para que sean sanados, y oren los unos a los otros para que sean sanados. Le dije a esa persona en algún momento de su vida había abandonado a su familia, la abandonó y se fue. Y no volvió a saber más de su familia, ni de sus hijos, ni nada, absolutamente nada. Esta persona había tratado de reorganizarse su vida con otra persona en un lugar completamente diferente y distante. Uno de los puntos que tocamos en esta área fue orar para que pudiera esta persona tener contacto con su familia, a la cual él había hecho daño, a la cual él había rechazado, a la cual su ausencia de padre había generado con grandes probabilidades traumas y dolores también a su familia. Y por la misericordia de Dios, esta persona logró en establecer el contacto nuevamente con esa familia, y él viajó exclusivamente para confesar sus pecados, para hablar con sus hijos y pedirles perdón. Y hizo la confesión del pecado de su ausencia. Y fue tan poderoso, esta situación fue tan poderosa, que verdaderamente trajo una sanidad a su corazón, el confesar sus pecados a las personas a las cuales había hecho daño. Y no solamente se lo había confesado a Dios, sino también a los demás. Y esto produjo una sanidad en su corazón y produjo verdaderamente una paz de Dios que produjo un cambio completo a su vida. Su rostro cambió, su sonrisa volvió a vivir, porque la luz de Cristo resplandeció en esta vida. Observen que lo que estamos hablando no es palabras. Esto es vida, porque la palabra es vida, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne el pensamiento y el corazón del hombre. Miren lo importante que es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quitar ese velo de la falta de comunión, quitar el velo de la confesión de pecados. Entonces, recordemos que la confesión que hacemos de fe lo hacemos con la boca. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay algo muy importante que vale la pena resaltar, y que lo dice Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Fíjate que no solamente hay que confesar el pecado, sino dejar el pecado. Frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando esto se da, dice que prosperará. Si usted que ha pecado, y todos hemos pecado, confesamos el pecado y lo dejamos, hallaremos perdón. La realidad es que los ministerios que yo veo que prosperan son los que de alguna manera tuvieron a alguien que confesara sus pecados. Fue en ese momento que pudieron ser verdaderamente limpios y empezaron a prosperar. Fíjate en el ejemplo de lo que les daba ahora, de una persona que estaba a puertas del suicidio, que llevaba alrededor de 2 meses sin poder dormir y estaba en una desesperación profunda. ¿Cómo eso trajo paz a su corazón? Cada vez que la gloria de Dios ha venido sobre un lugar, es porque una ola de arrepentimiento y confesión de pecado le precedió. ¿Qué significa? Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, tenemos que hacer un análisis en nuestra vida de pareja, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida familiar y observar si hay pecado. Y si hay pecado, tenemos que pedirle a Dios para que haya una confesión auténtica y verdadera, y que además de la confesión auténtica, dejemos y haya frutos dignos de arrepentimiento. Esto va a traer un cambio de vida, esto va a traer la presencia de la luz en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu hogar, en una ciudad, en un departamento, en un país, en un continente entero y en la humanidad entera. ¿Cuánta necesidad tenemos verdaderamente de confesar la cantidad de pecados que hay en nuestro país y en nuestras vidas? El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y recuerden ustedes el Salmo 51, como David tiene tan claro este punto que
Bueno, el Espíritu Santo también fue guiando a David para poder pronunciar ese Salmo 51 que dice, voy a leerlo desde el 1 al 14, dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Qué salmo tan precioso, y cuántas veces me he llenado por medio de esta palabra y de esta confesión en mi propia vida aún. Cuando yo tengo que confesar, oro con el Salmo 51. Si crees que hay pecado en tu vida, toma el Salmo 51, arrodíllate delante de Dios y pídale verdaderamente un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento aún lo da Dios. Cuando hayas pecado o te hayas equivocado, cuando hayas hecho algo que a los ojos de otros está mal y decidas hablar de todas formas la verdad, entonces Dios se irradiará a través de ti. Esto no es fácil. Los susurros que más oyen del diablo son protégete, que no vayan a pensar mal de ti. Acuérdate que eres un líder y eres un ejemplo de santidad. Mejor acomoda las cosas de tal manera que quedes bien ante los hombres. La respuesta de Dios a esto es no. Aléjate de mí, Satanás. Habla la verdad. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón y la luz de Cristo resplandecerá en tu vida y en tu corazón. El otro velo que vamos hoy a quitar, y el último, es el velo de la falta de sentido de misión. El velo de la falta de un sentido de misión. Y la misión nuestra es ser luz. Cumplir la gran comisión y ser luz. Cuando uno confiesa y cuando uno invita a que las personas confiesen y reciban a Cristo en su corazón y anuncien la salvación, anuncien el Evangelio, las buenas nuevas, miren lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas sean añadidas. Anuncien las buenas nuevas. Compartan la palabra, sean luz. ¿Qué significa? Que si Cristo verdaderamente, ustedes han recibido a Cristo en su corazón, reflejen a Cristo y no al hombre increíble. ¿A quién estás reflejando tú en tu corazón? Y entro ya para terminar la predicación del día de hoy a un segundo tópico, pero lo voy a enunciar rápidamente. ¿Qué produce la luz? Miren la bendición de ser luz. ¿Qué produce la luz? La luz produce no participar en las tinieblas, sino que reprende las tinieblas. Una persona que produce, es decir, que es imagen de Cristo, no participa en las tinieblas, sino que las reprende. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. La orden es dar testimonio, la orden es que verdaderamente la palabra de Dios esté revelada, que haya comunión los unos con los otros, que haya confesión de pecado, que tenemos esa misión de ser luz. Segundo, la luz me lleva al lugar de la habitación de Dios. Miren lo bonito, la luz me lleva al lugar de habitación de Dios. Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas, la luz y la verdad,
me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Qué precioso. Tercero, ¿qué produce la luz? Me hace una persona determinada. Job 22:28 dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Aquí el éxito tiene que ver también con el éxito que Dios habla del éxito. Y verdaderamente el éxito no del mundo, sino el éxito de Dios, aunque Dios va a bendecir en todas las áreas. Dice entonces acá la palabra, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Cuarto punto, la luz nos libra de todo temor. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. En el Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Significa que vivirá seguro. Y un quinto punto, la luz, ¿qué produce más la luz? Nos llena de entendimiento sobrenatural. Efesios 1:17-18 dice, pido, y aquí hay una oración del apóstol Pablo a los Efesios que es hermosísima, que nosotros también debemos que tomar este texto bíblico para aprender a orar y pedir eso. Aprendamos a pedir espiritualmente. Y dice, mire lo que dice el apóstol Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Qué oración tan hermosa, corta, concisa y directa. Corta, concisa y directa. Pedirle a Dios espíritu de sabiduría y revelación para conocer a quién, a Jesús mejor. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero de tu Hijo Jesucristo, que tú has enviado, Juan 17:3. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloriosa herencia de los santos. ¡Qué petición! Aquí aprendemos a pedir. Si tú quieres también, pide a través de esta oración, Efesios 1:17-18. Isaías 60, versículo 1 y versículo 3 dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Hay un nivel de luz relacionado con su gloria que puede ser vista por todos y que los mismos gobernantes anhelarán y la seguirán. Fíjense que hay una palabra muy bonita en Malaquías, cuando en Malaquías se habla en la oración por los diezmos y ofrendas. Y dice que seremos tierra deseable. Ser tierra deseable es tener lo que la demás gente no tiene. ¿Y qué debemos tener? A Cristo Jesús en nuestro corazón. Conclusión. La luz está dentro de ti, pero debes prenderla. Prende la luz. En el Antiguo Testamento la luz se prendía con aceite. Hay que activar y hay que recibir a Cristo en nuestro corazón, que es el que nos llena de su presencia. ¿Cuál es la promesa de Dios? Isaías 60:18-22 dice, ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Será en el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo, el Señor, cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Oremos por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento quiero pedirte perdón. Y pedirte perdón porque muchas veces no hemos sabido ni orar, ni hemos sabido clamarte ante ti. Y yo en esta hora y en este momento quiero pedirte que sean quitados de los corazones, de aún de nuestra familia o aún de nuestras propias vidas, el velo de la falta de revelación. Oro para que haya un verdadero nuevo nacimiento en nuestro corazón y en nuestra vida. Y dice aquí que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, y yo reprendo a Satanás, que ha influenciado en nuestras vidas, en la vida de muchos de nuestros allegados, aún de tu propia esposa, esposo, hijos, para que sean velados en la revelación divina.
Oro para que sea quitado también el velo de la falta de comunión. En muchos hogares hay demasiada pelea y el común denominador son las peleas, las disensiones, el resentimiento, la amargura, la apatía, la tristeza, el abuso psicológico, el abuso verbal, el abuso físico, y es el común denominador. Si esto es así, hay un velo que está afectando tu vida, porque si tenemos que reflejamos a Cristo, debe haber una buena comunión. Debemos buscar la paz para con todos, debemos ser ministros de la reconciliación, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a tolerar, debemos aprender a ser pacientes, de ponernos de acuerdo. ¿Acaso pueden andar dos juntos y ponerse de acuerdo? Que haya comunión. Si hay comunión en tu vida y si hay comunión en tu hogar, la luz de Cristo está resplandeciendo a través de ti. Oro porque, además de la falta de comunión, hay un velo de falta de confesión de pecados. Y a tu reprendo todo espíritu de orgullo, todo espíritu de prepotencia, de soberbia, de rebelión y de falta de perdón. Hay un espíritu de falta de perdón y falta de confesión de pecados. Señor, ministra cada corazón para que haya valor, fuerza, y que tu Santo Espíritu le revele el pecado, para que el pecado sea confesado delante de Dios y delante de los hombres, y sanes tú los corazones y las vidas. Oro para que haya una auténtica confesión de pecados con frutos dignos de arrepentimiento. Que que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé las fuerzas para hacerlo y para dejarnos guiar por el Espíritu. Delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, quiero clamarte delante de ti para que la luz de Cristo verdaderamente resplandezca en nuestras vidas y se pueda decir conforme lo decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oro para que la luz de Cristo inunde por completo tu corazón y seas el reflejo de Cristo Jesús. Oro para que la luz de Cristo ilumine también tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación con toda tu familia. Colombia está necesitada de la luz de Cristo. Y Dios desea de que tú, como un cristiano, como un seguidor de Jesús, verdaderamente sean quitados todos los velos y resplandezca y reflejemos la luz de Jesús. Delante de ti te entregamos nuestro país y oramos para que los seres humanos puedan aceptar el regalo grande de su gracia y de su misericordia, que es su Hijo Jesucristo. Delante de ti, que podamos escoger la luz a las tinieblas. Que lo que está escrito en Juan, porque la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Oro para que tu vida, tu corazón, tu cónyuge, tus hijos, tu familia, toda tu parentela, verdaderamente escojan la verdad. Escojan la verdadera luz. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este tiempo y este momento. Amén y amén. Queremos orar también por todas las personas que hoy por primera vez quieren recibir a Cristo en su corazón, quieren tener el Espíritu Santo. Verdaderamente, para tener el Espíritu Santo necesitas recibir y creer en Jesucristo. Por lo tanto, yo te invito para que hagas la oración de fe. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora y en esta noche, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias, con todos mis pecados, para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre, mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Y vamos a orar por todas las personas que diezman y ofrendan, que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia y para los hogares, el sostenimiento de los hogares de niñas.
Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda. Y te pido que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abras las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a Satanás, a la langosta. Que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados. Significa doblemente felices. Y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de ser aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, que la luz de Cristo resplandezca sus vidas y sus hogares, resplandezca en Colombia y la humanidad entera. Y no se les olviden, nunca se les olvide que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Reflejen a Cristo en sus corazones y seamos testimonios de Él. A todos ustedes, bendiciones. Que Dios los bendiga.